Bienvenidos a Dado Dice, yo soy Dado y hoy te traigo un video lleno de estrategias y consejos para que te conviertas en el héroe que tu equipo necesita en esta nueva temporada 8 de Overwatch 2. La verdad es que siempre que inicio una nueva temporada, siempre estoy muy emocionado. Pero antes de entrar al video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ni un solo video que sé que te gustarán. Además, al final del video estaré leyendo y respondiendo los comentarios, así que deja tu pregunta o estrategia favorita ahí abajo. También te dejo mis redes sociales en la descripción si quieres seguirme. Estoy intentando estar más presente en ellas. Ahora sí, ¿estás listo para mejorar tu juego? Vamos al video. El primer consejo es de nivel avanzado. Ya hablo de predecir las ultis. Puedes utilizar el marcador del juego cuando comienza la partida y todos tienen ceros en el marcador, lo cual hace que sea más fácil predecir ultis. Y esto es lo que debes saber sobre las ultimates, así que pon mucha atención. En primer lugar, cada héroe en el juego tiene una cantidad establecida de puntos de carga de ultimate que necesitan para construir la ultimate, que se convierte de 0 a 100% en el juego como siempre lo vemos. La cantidad exacta de carga de ultimate necesaria por héroe la puedes buscar en la wiki de Overwatch. Por ejemplo, Bastion requiere 2310 puntos de ultimate. Obtienes un punto de ultimate por cada punto de daño o curación realizado. Y también obtienes 5 puntos de ultimate por segundo de forma pasiva, lo que equivale a aproximadamente 300 por minuto. Y es aquí donde es más fácil al inicio del juego predecir esto, ya que si ves el tiempo y está un poco pasado del minuto y alguien se está acercando a los 2000 de daño, sabes que debes tener precaución. Puedes usar esto para rastrear a todos. Los puntos varían según el héroe, pero en promedio, si pasas del minuto y ves que tienen 1800 o 1900, puedes ir esperando el ataque de su ulti y no te agarren desprevenido. El siguiente consejo es de nivel intermedio. Observa el movimiento de tus enemigos. Necesitarás esta habilidad crucial para estar un paso adelante de tu enemigo. Muchas veces verás al enemigo acercándose para obtener un buen ángulo, y qué casualidad que lleva todo el tiempo jugando seguro y de la nada empieza a acercarse de manera más agresiva. Esto simplemente revela claramente que tiene su ultimate lista. Además, a los Genjis les gusta provocar a media distancia para cargar su ultimate. Puedes aprovechar este tipo de situaciones y obtener esta información, independientemente de tu rol. Comunica esto a tu equipo y si está claro que están a punto de usar sus ultimates, ajusta tus posiciones o incluso intenta centrarte en ellos antes de que puedan utilizarlas. De esta manera será considerablemente más difícil para ellos utilizar sus ultimates, porque estarás al pendiente, dándole a tu equipo una pequeña ventaja al no gastar tus habilidades defensivas. Con que simplemente una vez le comuniques a Batiste de tu equipo que guarde un campo de inmortalidad, porque tú sabes que ya alguien tiene su ulti y la está por utilizar, puede cambiar la pelea totalmente, en vez de solo observar cómo tu equipo gasta las habilidades desesperadamente. El siguiente consejo es de nivel intermedio, y es que no empujes al robot si tienes la ventaja cuando se está acabando el tiempo. La verdad es que este consejo casi no lo veo en las partidas, pero es un bastante lógico. Mira, cuando juegas empuje es necesario que dejes de tocar el robot cuando se está acabando el tiempo y ya hayas ganado una pelea de equipo y tengas la ventaja. En ese momento, lo único que estás logrando es acercar al robot al punto de aparición del enemigo, dándoles una mejor oportunidad de que toquen al robot y activen el tiempo extra. Así que no hagas eso. Si faltan algunos segundos, mejor no muevas al robot porque de esta manera les quedará más lejos y no alcanzarán a llegar. Así que mejor no toques al robot si vas ganando. Pasamos con un consejo de principiantes. Aprovecha el cuello de botella. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando el enemigo se regrupa en cuello de botella cuando un enemigo se presenta en el objetivo sin su equipo. Todos lo hemos visto alguna vez e incluso a veces nosotros lo provocamos. El chiste aquí es aprender a reconocer cuando esto sucede. Ocurre con mayor frecuencia cuando un enemigo es eliminado temprano, justo antes de que todo su equipo sea eliminado. Así que al tener esto en cuenta te ayudará a reconocer las oportunidades y a seguir retrasándolos, para que no consigan el objetivo. Este consejo es tanto para principiantes, para poder identificar ese enemigo que no se percató que no viene junto con su equipo, tanto como para avanzados, de provocar estas situaciones en el que sea más complicado para el equipo enemigo regruparse y pierdan más tiempo. Volvemos con un consejo para principiantes. Sojourn brilla cuando tiene energía cargada. Por si no lo sabías, el arma de Sojourn brilla. Se abre y emite un resplandor azul brillante cuando sostiene una carga para su tiro secundario. Intenta comunicárselo a tu equipo para que puedan respetar las líneas de visión y evitar ser eliminados. El siguiente consejo para principiantes es que utilices el meta. Overwatch es un juego en el que puedes hacer funcionar a cualquier héroe. Sin embargo, si quieres tener una experiencia más fácil ganando tus partidas, elige a quienes son fuertes en el meta actual. Hace una temporada o dos, el spam con Bastion y Torbjorn habría sido uno de los mejores combos, sino el mejor para ganar partidas. Ahora, de hecho, rara vez se juega. Personajes como Tracer, Sojourn, Mauga y Junker Queen en esta temporada están muy fuertes, así que trata de usarlos más seguidos. Aprende a usarlos de la mejor manera posible y seguramente te hará ganar más partidas. No es fácil si no son héroes que te gustan, pero el competitivo a veces te forza a hacer esto. De nuevo, con un consejo para principiantes. No mueras. Yo sé que este consejo suena muy estúpido y sencillo, pero al menos intenta no morir tan a menudo.
Es algo tan básico y tan importante que no sé por qué todos se lanzan a lo tonto solo porque saben que vuelven a aparecer y ya. Pero piénsalo, cada vez que mueres no estás aportando nada durante el tiempo de reaparición, porque cuando mueres son 10 segundos. Luego tienes que sumar el tiempo que tardas en volver al lugar donde está ocurriendo la pelea del equipo, que son como 15 o 20 segundos sin hacer nada. En total son 30 segundos en el que no estás haciendo nada, y ahora si mueres un montón de veces es muchísimo tiempo en el que dejas a tu equipo con uno menos. Cuida el no morir, porque es extremadamente valioso las peleas 5 contra 5. Está bien retroceder, usar coberturas naturales, esperar a que te curen, buscar paquetes de salud. Es mejor ser inútil durante 10 segundos al refugiarte, y además los enemigos pueden recordar que estás cerca. La simple amenaza de que sigas estando alrededor de la esquina puede afectar sus decisiones. De nuevo, yo sé que esto es estúpido, pero por algo te quejas de los randoms. No todos están conscientes de esto, así que espero que muchos jugadores vean este video. Pasamos a un consejo intermedio. Sé realista con la presión que provocas. Cuando buscas enfrentarte a un enemigo, es importante entender cuánto daño eres capaz de infligir en relación con el apoyo de tu objetivo enemigo puede recibir. Esto varía según el personaje que elijas, quién sea tu objetivo y qué tipo de apoyo estén proporcionando los enemigos. Pero créeme, no quieres ser la persona que se extiende demasiado para intentar matar un objetivo supuestamente fácil. Tener conciencia para reconocer cuando tu equipo puede respaldarte o si el equipo enemigo puede respaldar a su objetivo es crucial, independientemente del rol que estés desempeñando o del héroe que estés utilizando. Otro consejo básico que necesitas saber es que el robot no se mueve más rápido por persona. Estamos hablando de cómo el robot se mueve cuando lo empujas. Solo se necesita una persona para alcanzar su velocidad máxima. No aumenta con más personas sobre él. A lo mejor habrás escuchado que se va más rápido si están todos, pero la verdad es que con el robot no pasa esto. Vamos ahora con un consejo avanzado, que es aprender a desplazarte en un ángulo diferente. El desplazamiento en ángulo puede ser bastante confuso. Saber qué tan lejos puedes alejarte de tu equipo de manera segura y cuán agresivo debe ser mientras lo haces es bastante difícil de saber. La única forma de aprender a hacerlo es haciéndolo y practicando. Te recomiendo que lo intentes y veas cuánto valor puedes obtener en enfrentamientos donde juegas un poco más para ti mismo. Y esto no solo aplica a los DPS, incluso también con un gran soporte como Ana, Eyari o Zenyatta. Puede cambiar el curso de la pelea y realizar un flanqueo limpio desde un ángulo fuera de la vista del enemigo hacia la retaguardia puede ser absolutamente devastador para la posición del equipo enemigo, así que inténtalo. El siguiente consejo yo considero que es para principiantes o al menos pienso que todos deberían de saberlo, pero los sonidos de las armas te proporcionan información de posición. Los sonidos de las armas en Overwatch 2 han mejorado considerablemente y pueden brindarte información de la posición del enemigo según la forma en que suenan las balas. Quiero que lo pruebes tú en tus partidas por tu cuenta. Cuando estás en el exterior o cuando están adentro, ya sea de un túnel o de una cobertura, te darás cuenta que se escucha diferente. Y para terminar, vamos con un consejo intermedio. Usar las esquinas para provocar al enemigo. Imagina esta situación. Te está persiguiendo el enemigo y sin importar quién seas, te está golpeando hasta la muerte. Estás tan cerca de morir, pero acabas de doblar una esquina y esto sucederá mucho cuando estés débil y puedas ser señuelo para que te persigan. Y puedas provocar a que los enemigos tomen decisiones incorrectas, basadas en tu salud o en lo que creen que pueden salir impunes. En esta situación, tu equipo está alrededor de la esquina y listo para ayudarte. Si te persigue, es una kill segura. Y si no lo llega a hacer, ten por seguro que habrá gastado habilidades solo para alcanzar a matarte. La situación estará ligeramente a tu favor ahora. Y eso es todo por hoy, espero que hayan encontrado útiles estos consejos para mejorar su juego. Antes de que te vayas, quiero recordarte que si disfrutaste de este contenido y estás ansioso por más, puedes suscribirte al canal. Además, me apoya muchísimo y cuéntame en los comentarios cuál fue tu estrategia favorita o si tienes algún consejo adicional para la comunidad. Quiero saber lo que piensan ustedes. Recuerda seguirme en mis redes sociales, encontrarás los enlaces en la descripción y gracias por ser parte de esta comunidad. Y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.